Mi idea es tratar de hacer una historia desde abajo. Como el público por lo general son docentes, estudiantes, más trabajadores, me parece que una de las cosas que siempre ha faltado es hacer una historia donde el trabajador se sienta presente. O sea, tratar de ver de cómo las organizaciones sindicales en sí mismas valen si está integrada por trabajadores. Y muchas veces la historia, en forma tradicional, se ha hablado de tal o cual dirigente o se ha hablado de tal o cual organización y se ha perdido de vista que el logro de la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo, los aumentos salariales, la lucha contra el trabajo en menores, se hizo porque hubo trabajadores organizados en sindicatos, no fue por la voluntad, el carisma de tal o cual dirigente. Y muchas veces eso se pierde. Entonces mi mirada historiográfica trata por ver, a partir de testimonios, relatos, fuentes documentales, etcétera, un fuerte protagonismo desde abajo, ¿no? Hacer una historia desde abajo. Vos habías hecho varios trabajos en lugares precisamente de base. En una charla anterior habías comentado un par de ellos, ingeniero Rodríguez. Sí, de hecho vengo colaborando hace muchos años con distintos sindicatos, colaborando con su historia. Ahora actualmente estaba colaborando con la historia de los trabajadores municipales de Ensenada, ¿sí? Que es un gremio que tiene fuerte inserción en el ámbito de la municipalidad, pero no es el único. He colaborado con trabajadores metalúrgicos en la zona norte, con trabajadores del plástico. O sea, por lo general uno lo invitan a una charla y ahí uno establece una relación y por lo general después uno termina dando o cursos o ayudando a elaborar su historia, porque hay muchos trabajadores que quieren rescatar un poco la historia de sus antepasados, de cómo lograron tener tal convenio colectivo, cómo lograron tener la casa sindical y bueno, quieren conocerlo. Y entonces recurren al papel del historiador, que él les puede dar una mano, ¿no? Hoy, ¿dónde más o menos pensás enfocar tu charla hoy? Y a mí lo que me pidieron acá los compañeros docentes, querían que parta de cómo los trabajadores empezaron organizándose desde fines del siglo XIX. Veremos hasta dónde llego, hasta dónde se cansen y más. Si es por mí, sigo dando clase todo el tiempo. Vamos a hablar fundamentalmente del siglo XX, de los grandes hitos, de las primeras organizaciones gremiales, sindicatos por oficios, la conformación de las primeras entidades políticas que se van formando, socialistas, sindicalistas, anarquistas, luego con la irrupción del peronismo, la importancia del peronismo para la conformación del movimiento obrero, las conquistas que se logran bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, fundamentalmente su primera y segunda presidencia, y lo que sucede después con el derrocamiento de Perón, o sea, la avalancha de los gobiernos militares o civiles o cívico-militares que intentaron destruir la conquista de los trabajadores, marcando esta centralidad que ha tenido el mundo del trabajo para todos los actores sociales, o sea, tanto para los empresarios, para las Fuerzas Armadas, para la Iglesia, siempre han visto que la cuestión de los trabajadores era un tema de preocupación. De ahí también muchas veces la persecución contra el peronismo, que encarnó a la identidad mayoritaria de los trabajadores.